Gloria a Dios. El tema que vamos a meditar con la ayuda del Señor dice: el peligro de perder la presencia de Dios. Y como base lo vamos a encontrar en el libro de Salmos, en su capítulo 51, versos 1, 2, 10, 11 y 12. Y en su letra dice así: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad, y límpiame de mi pecado. El verso 10 dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. Hay un peligro en la vida de cada siervo. Hay un peligro en la vida de cada hermano que trabaja en la obra del Señor, ya sea pastor, evangelista, maestro, laico, cantante. El blanco de Satanás no es el bolo. El blanco de Satanás no es el caído. El blanco de Satanás es el hombre que sirve a Dios. Cada día el diablo nos apunta. Cada día el diablo nos señala con un dedo amenazador, queriendo botarnos de la gracia, queriendo hacernos caer. El diablo se goza cuando el siervo cae. El diablo se ríe. El diablo se burla cuando siervos de Dios, después de haber predicado la palabra, ahora se encuentran perdidos. Vamos a ver la vida de un gran siervo de Dios llamado David. Espero, querido hermano, que este mensaje traiga una bendición en tu vida. Para ti que estás en los caminos del Señor y que predicas la palabra con un fuego del Espíritu Santo. Para ti que cuando cantas o cuando predicas la palabra, sientes ese respaldo divino de Dios. Esta es una advertencia para tu vida. Debes cuidarte. Debes cuidarte. Para ti que has dejado de trabajar en la obra del Señor, que para alguna causa has sufrido una decadencia, Dios te habla en este mensaje. Vamos a dividir la vida de David en 4 aspectos importantes. Número 1, vamos a hablar de las victorias de David. Repito, las victorias de David. La Biblia nos dice, la Biblia nos enseña en las victorias que David tenía, las victorias divinas que Dios le había dado. Número 1 es que la Biblia dice que este hombre salía a las montañas, salía a los grandes bosques pastoreando a sus ovejas. Y la Biblia nos enseña que salía una fiera, ya sea león, oso u otro animal, atacaba a las ovejas de David. Pero David no salía corriendo. David no salía huyendo. David no se ponía a llorar. David no se ponía a temblar. Sino la Biblia dice
que este hombre, al ver que sus ovejas eran atacadas, él mismo se levantaba, tomaba la fiera, tomaba al león, al oso, le abría la boca y lo partía en dos. Lo mataba fácilmente. Pero algo que nos enseña la Biblia y nos dice claramente es que y el Espíritu de Jehová venía sobre David. Es decir, no lo hacía con fuerzas humanas. Es decir, la fuerza que él tenía no era humana, sino que venía del Espíritu Santo de Dios. ¿Quién hombre se atrevería hoy en día a pelear con un león? ¿Quién hombre se atrevería hoy en día a pelear con una fiera asesina? Pero vemos que el Espíritu Santo era quien respaldaba a este hombre. Las ovejas han de sentirse ya halladas con David. Conocían que él los defendía. Conocían que él salía por ellos. Sabían que él daba la vida por sus ovejas. Número 2. La Biblia nos enseña que cuando fue elegido el nuevo rey para el pueblo, dice la Biblia que pasaron Abinadab, Eliab, Sama. 7 varones pasaron delante de Dios, delante del pueblo. Samuel iba a ungir a uno de ellos, iba a elegir a uno de ellos. Pero se oye la voz divina de Jehová que desciende del cielo y le dice: Samuel, tú ves lo de afuera, mas yo estoy viendo el interior del hombre. Yo no estoy viendo el exterior del hombre, su forma de vestir, su forma de ser, su preparación teológica o académica. Yo veo los corazones, dice el Señor. Claramente nos dice en su palabra: yo escudriño los corazones. Dice la Biblia que de los 7 que pasaron, nadie fue elegido, sino hasta que trajeron a David. Ahora, querido siervo, querido hermano, yo quiero que medites conmigo. ¿De dónde venía este hombre? No venía de su oficina, no venía de un gran centro comercial, venía de pastorear ovejas. Literalmente, no encontramos a ningún pastor de ovejas con corbata. No encontramos a un pastor de ovejas encorbatado, trajeado, bien peinado. Naturalmente, un pastor de ovejas se caracteriza por cargar su saco pastoril, su cayado, caites posiblemente ya remendados. Pero dice que trajeron a este varón, y cuando él entró en la habitación donde estaban todos reunidos, dice que se empezó a sentir la presencia de Dios. Se empezó a sentir el calor del Espíritu Santo. Y se oye la voz desde el cielo que le dice a Samuel: Samuel, levántate, levántate, siervo mío, y unge a este jovencito. Unge a este varón, porque este es mi siervo amado. Este es el hombre quien puede trabajar para mí. ¿Qué me dice usted? Los que habían pasado anteriormente han de sentirse avergonzados, han de sentirse defraudados, han de sentirse humillados, porque Dios había elegido a aquel hombre
humilde, aquel hombre sencillo, posiblemente ni hablar bien podía, posiblemente ni leer bien podía, pero es que en su interior ardía el fuego del Espíritu Santo de Dios. En su interior había una consagración total a Dios. En su interior había una entrega total a Dios. Estaba en casa o estaba fuera, sabía que había un Dios quien lo estaba vigilando. Sabía un Dios que lo estaba mirando desde el reino de los cielos. Y Dios estaba viendo su corazón. Y Dios estaba viendo esa integridad de cristiano. Por eso le dice a Samuel: Samuel, levántate, unge a este siervo. Este es el varón a quien yo he escogido. Tú miras lo de afuera, tú miras su parecer, mas yo veo los corazones. Siervo, amado hermano pastor, amado hermano predicador, hermano que predicas en la radio, hermana que profetizas, hermano músico, posiblemente en esta tierra no valoran tu trabajo. Posiblemente en esta tierra se apartan de ti o te apartan porque no tienes las cualidades físicas como para ser un ministro. Posiblemente te dicen que no eres el ministro esperado, el ministro deseado. Pero gózate, porque Dios lo que ve es el corazón del hombre. Número 3. Hablando de las victorias de David, dice la Biblia que Saúl era atormentado por un espíritu inmundo. Un mal espíritu atormentaba la vida de Saúl. Mandan a llamar a David. Alguien dijo por ahí: yo conozco a un muchacho que sabe tocar, que tiene presencia de Dios, que es humilde. Bien, mandaron a traer a David. Posiblemente su primera invitación, su primera campaña. Siervo, hermano, pastor, yo no sé qué trabajo tienes en la obra de Dios, pero quiero que pienses en esto. No estaba siendo invitado para participar en un gran concierto. No estaba siendo invitado para predicar, para cantar en un salón, en un gimnasio. No estaba siendo invitado para cantar en una gran carpa. No estaba siendo invitado para predicar fuera de su país. Estaba siendo invitado para tocar, para cantar, para ministrar música delante o en la vida de un endemoniado. A varios de nosotros, los que trabajamos en la obra de Dios, nos gustan las actividades eminentes, nos gustan las campañas grandes, nos sentimos muy halagados, nos sentimos ministros cuando vemos que la carpa no llena de cosas, sino más que de gente. Cuando vemos que el salón no llena de adornos, sino de gente. Y cuando ya no cabe alguien más, decimos: esta es una campaña de avivamiento porque hay gente. Y cuando ya no cabe alguien más, decimos: esta es una campaña de avivamiento porque hay gente. Cuando el salón ya no cabe, decimos: esto es avivamiento. Cuando el gimnasio ya no cabe, decimos: esto es avivamiento. Pero David estaba siendo invitado
para tocar música delante de un endemoniado, para ministrar en la vida de un hombre que tenía espíritu inmundo. No se negó, llevó su arpa, pero en su interior tenía el poder del Espíritu Santo. Posiblemente no pensó en su forma de vestir, posiblemente no pensó en cómo se transportaría, no pensó de cuántos llegarían, o quiénes llegarían, o cómo lo tratarían. Sabía cuál era su trabajo. Pero además de saber su trabajo, iba seguro. Sabía que lo acompañaba el poder del Espíritu Santo de Dios. El poder glorioso de Jesucristo, que sin Él nada podemos hacer. Lo dice en su palabra: sin mí nada podéis hacer. Se encamina y se dirige directamente a la casa de Saúl. Dice la Biblia que este hombre se levantaba atormentado por el espíritu inmundo. Saúl se levantaba y era atormentado por el espíritu malo. David no se ponía a temblar de nuevo, otra vez, las victorias de David. No se ponía a temblar, no se ponía a llorar, no salía huyendo. Ya no era una guerra con fieras, ya no era una guerra con osos o con leones. Ya no era una guerra de presentarse personalmente para ser elegido rey. Era una guerra con el diablo. Era una guerra con los malos espíritus. Era una guerra con los poderes satánicos. Que no hay hombre quien pueda vencer estas luchas si no tiene el poder del Espíritu Santo de Dios. No hay hombre quien pueda soportar estas luchas, estas guerras, estos problemas, si no es con el poder glorioso de Dios. Gloria a Dios por los hermanos preparados, intelectos, que tienen un título. Pero déjame decirte, tú no vas a reprender a un endemoniado con tu título. Tú no vas a sacar a un mal espíritu con tu dinero, con tu carro, con tu casa. Los malos espíritus se van con el fuego del glorioso poder de Dios. David se levantaba. David no temblaba, David no se humillaba, porque en su interior ardía ese fuego. Dice que empezaba a ejecutar su arpa y los malos espíritus se iban. Amén. Número 4. Seguimos con las victorias de David. La Biblia enseña que hubo guerra entre el pueblo de Israel y los filisteos. Se enfrentaron entre Soco y Aseca en el valle de Ela. Salía un gigante, retaba al pueblo de Dios, humillaba al pueblo de Dios. Se creía por su estatura, se creía por su escudero, se creía por el hombre quien lo acompañaba, por la espada, por la jabalina. Llega David. Al ver que todo el pueblo estaba huyendo, al ver que todo el pueblo estaba temblando, David se levanta y le dice a Saúl: ¿quién es ese hombre? ¿Quién es ese animal que reta al pueblo de mi Dios? Yo me levantaré. Se levantó. Dice la Biblia que tomó 5 piedras. Tomó su saco pastoril, su honda, y se enfrenta. El alto le dice: ¿por qué vienes a mí con piedras? ¿Acaso soy yo perro?
Mira mi espada, mira la jabalina, mira mi escudo. Estoy protegido. Pero David, de nuevo vemos a este hombre de Dios, ardiendo en el Espíritu Santo, se le enfrenta y le dice: tú has humillado a mi pueblo, tú has humillado al pueblo de mi Dios. Tú vienes con espada, tú vienes asustando al pueblo de Dios con tu espada, con tu escudo, con tu tamaño. Pero yo quiero decirte que yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos, y con una sola piedra lo mata. ¿No le llama a usted a esto victoria? ¿No le llama a usted a esto bendición de Dios? Pero pasó algo. En el segundo libro de Samuel, en su capítulo 11, versos 1 al 27, nos enseña 4 cosas. El verso 1 del capítulo 11 nos enseña que cuando David se sintió bendecido, se volvió mandón. Ya no fue a la guerra, solo mandó al pueblo de Dios y les dijo: vayan. Ya no dijo: vamos. Número 2. El verso 2 dice: sucedió un día al caer la tarde que se levantó David de su lecho. Dice: al caer la tarde. Esto nos enseña que él estaba durmiendo de día. En otras palabras, se volvió ocioso, o haragán, la palabra más conocida. Número 3, dice que subió sobre el techo de su casa a pasear cuando había que pelear por el pueblo de Dios. Él estaba paseando. Número 4, mientras él paseaba, desde allá arriba vio a una mujer, adulteró con ella, cayó en pecado. Después de caer en pecado, dice que llamó a uno de sus guerreros y le dijo: lleven a Urías, y cuando salgan los adversarios, pónganlo enfrente, que lo maten. Mataron a Urías. Con eso pensó que había borrado su pecado. Pero de repente llega un profeta de Dios llamado Natán, y le dicen a David: David, te busca un hombre. Es un profeta de Dios. Cuando oye que es un profeta, él probablemente pensó: me han descubierto. Llega Natán y le dice: David, vengo a hacerte una pregunta. Un hombre tenía muchas ovejas y había otro que tenía una sola oveja. El hombre que tenía muchas ovejas hizo una fiesta, pero no mató a una de sus ovejas, sino más bien quitó la oveja de quien tenía sola una. ¿Qué podemos hacer con este hombre? David da un respiro tremendo y dice: no soy yo, no me han descubierto. Y le dice a Natán: Natán, declárame quién es ese hombre. Yo haré que lo metan en la cárcel. Yo haré que lo maten a este hombre. Merece castigo, porque ha hecho semejante cosa. Natán se voltea y le dice: David, ese hombre eres tú. Ese hombre eres tú, David. Has pecado con la mujer de Urías. Has quitado a la mujer de Urías. Tú piensas que nadie te ha visto. Ahora déjame decirte, David, en ese momento, fue cuando dijo: ten piedad de mí, oh Dios. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Se acordó
David se acordó de aquel momento glorioso, cuando el Espíritu Santo ardía en su vida, cuando el Espíritu Santo posaba sobre él. Se acordó cuando él tomaba a las fieras y los partía en dos. Se acordó cuando él sentía palpablemente el poder del Espíritu Santo y dijo: este poder se ha ido de mí. Se acordó cuando él fue elegido rey, cuando sus hermanos se sentían avergonzados y él se sentía bendecido por Dios, porque de la nada lo habían ido a traer. Se acordó cuando se enfrentó a aquel hombre Goliat. Se acordó que él no sentía miedo de nada. Se acordó cuando él se sentía tan seguro. Se acordó cuando él tocaba delante de Saúl y cuando los espíritus malos se iban. Se puso a llorar y decía: ten piedad de mí. Pero me impacta el verso 10 cuando dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. El verso 11 dice: no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. ¿Cómo te encuentras con el Señor? ¿Por algún pecado has dejado de sentir su presencia? Anteriormente predicabas en el fuego del Espíritu Santo. Anteriormente, cuando escuchabas algún canto, una transmisión, empezabas a derramar lágrimas. Y ahora, ¿por qué no? Ahora, ¿por qué en vez de paz hay problemas en tu casa? Por eso David dice: vuélveme el gozo. Vuélveme. Quiere decir que lo había tenido y ahora ya no lo tenía. ¿No tienes paz en tu casa? Yo te invito a que en esta hora oremos un momento. Padre que estás en gloria, una sola cosa te pedimos: ten piedad de nosotros. Estoy orando juntamente con tus siervos. Estoy orando juntamente con estos enfermos, Dios. Si por alguna causa, Señor, hemos pecado delante de ti, hemos fallado delante de ti, Maestro Divino, renueva un espíritu recto dentro de nosotros. Por favor, no quites tu Espíritu Santo de nosotros. Vuélvenos aquel fuego que se sentía hace unos años. Vuélvenos aquel fuego del glorioso Espíritu Santo. Ten piedad de nosotros. No mires nuestro pecado, por favor. Gracias te damos. Amén, Señor.